Imagina que un día tomas una decisión sin considerar las consecuencias, que no necesariamente son instantáneas, pero en algún momento, cuando menos te lo esperes, van a llegar, haciendo que te arrepientas hasta de siquiera haber pensado en eso, porque ya no hay forma de remediarlo. Eso es el karma. Hoy en Popoki TV, karma. Él es un idiota, aunque por el momento le diremos apostador porque no nos dan nombres, y como todo apostador tiene una deuda que no puede pagar con personas muy malas, incluso le dan un ultimátum de 30 días, o si no se cobrarán con su cuerpo los 130 millones de wons que les debe. Para el colmo aún tiene aún más deudas en donde trabaja, deudas pequeñas que sí le pueden dar un poco de espera, pero aún así son preocupaciones, aunque eso no le quita el tiempo del chisme, ese sí es tiempo sagrado. Por ejemplo, cuando ve que despiden a un compañero chino-coreano y este golpea a su jefe o bueno ex jefe porque saben que lo están discriminando, solo lo despidieron a él, ni siquiera les importó escuchar que tiene un hijo enfermo y necesita el dinero. Buscando en internet descubrió que el chino pertenece a una pandilla muy peligrosa por sus tatuajes, algo que será útil más adelante. Ahora tiene que viajar a donde se crió porque su padre sufrió un accidente de tránsito. Al llegar se enteró de que no fue la gran cosa y como su padre estaba anestesiado, él habló con el causante del accidente, quien quería llegar a un acuerdo para no involucrar los seguros o a la policía. Le sacó 5 millones de wons para gastos médicos, de los cuales solo le dio 3 a su padre. ¿No te digo que es un idiota? Aún a su edad depende de su padre y todo, él es quien le paga el arriendo, y como lo vio con una mujer, asumió que se está gastando el dinero en ella y no en su hijo. Afuera del hospital le pidió otros 3 millones al del accidente, según dicen porque huele mucho alcohol, y si llaman a la policía seguramente irá a la cárcel, sacándole otros 3 millones. En la noche llegó a la casa de su padre, en donde le roba unas medias, algo de comida y un Rolex, porque hay niveles, bro, lo tenía que decir, lo siento. El punto fue que se encontró con el seguro de vida de su padre, el cual es de nada más y nada menos que de 500 millones de wons, más que suficiente para salvarse y tener una buena vida. En la calle, unos estudiantes le piden que le compren unos cigarrillos, y él solo le presume de los suyos, los golpea y los insulta, diciéndoles que no lo fastidien y si quieren algo pues tiene que comprarlo o robarlo, un consejo que siguen porque le roban los cigarrillos unas cuadras más adelante, y estuvieron a nada de robarle el Rolex también. En el hospital tiene una pesadilla con lo que le pasaría si no paga su deuda. Lo bueno es que al despertar nota que aún tiene 28 días. Y retomando lo del robo, resulta que no pueden hacer nada porque en esa zona no hay cámaras. Igual lo dejará pasar, no fue gran cosa. Asustado regresa a su casa para buscar al chino y proponerle un trato, el cual es que elimine a su padre a cambio de 60 millones de los 200 que le dará el seguro, como garantía de que si le va a pagar le entrega esta conversación que le estuvo grabando desde el comienzo. De esta manera lo tendrá en sus manos. Lo que no se imaginaba es que a los pocos días el chino investigó con sus contactos y descubrió que el seguro es de 500 millones, no 200. Eso quiere decir que le tocarían 150. A regañadientes le tocó aceptar esta nueva cantidad, al menos en ese momento, porque la realidad es que no le dará todo ese dinero. Algo que casi olvido mencionarte es que para poder cobrar el dinero del seguro tiene que ser un accidente, no un asesinato, y para eso le sugirió que utilizara el callejón que no tiene cámaras, ya que su padre pasa por ahí casi que a diario para ir a la iglesia. Llegada la noche del accidente se mantuvo ocupado y visible en varios lugares, ya sabes, como una coartada. La llamada de la policía no le llegó sino hasta el otro día, confirmándole que su padre había pasado a mejor vida. Esta es la razón de por qué le dije idiota desde el comienzo, y también porque ahora comenzó a practicar la forma de reaccionar en la comisaría. Aquí es donde comienza lo bueno, porque el inspector a cargo le dice que buscarán a la persona que hizo esto, no como consuelo sino en serio, porque hay un testigo que vio cómo el hombre del carro se evacuó a revisar si su padre seguía con vida o no, lo que quiere decir que fue intencional, y si bien se había escapado y no hay cámaras en el lugar, esa no es la parte preocupante para él. Resulta que a su padre lo encontraron enterrado en el bosque, lo que invalida la póliza del seguro.
¿Cómo y por qué terminó de esta manera?, te estarás preguntando. Para eso tendremos que ir a otra historia. Él es el Dr. Han y ella es Yu Yeong, con quien tiene una cita nada del otro mundo, solo que ella quiere ir a un lugar más privado. Lo malo, o tal vez lo bueno, es que se van a un lugar bastante retirado de la ciudad, así nadie los molestará. Al llegar al hotel, él se rehúsa a beber, pero ella le insiste y cómo decirle que no, ¿verdad? El caso es que a medianoche, después de que pasa lo que tiene que pasar, ella recibe una llamada de su mejor amiga. Parece ser que su padre murió y tiene que ir a apoyarla en este momento. Él no quería manejar porque pues había bebido, pero nuevamente no pudo decirle que no. En el camino iban bien, hasta que ella quedó con ganas del repitis y como dejó de prestarle atención al camino, lamentablemente terminó arrollando a alguien. Sí, este es el padre del apostador. En este caso no pueden llamar a emergencias porque él había bebido. Eso quiere decir que terminaría en la cárcel porque esto es un delito muy serio. Así que como pueden, lo ocultan antes de que llegue una pareja que se ofreció a ayudarlos con el motor de su carro. Tuvo que fingir que estaba varado. Esa pareja no pasó por casualidad. Según dicen, tomaron unas cuantas fotos de ellos. Aunque ahora tienen otro problema. Alguien más lo vio mientras subía al señor al carro. Tendrá que deshacerse de otra persona. Como puede, también lo echa al baúl, y ya en la montaña le dice a Yu Yeong que se encargará de todo. Al hombre que pasaba por ahí le ofrece un trato, 10 millones a cambio de que lo ayude. De esta manera no tendrá la necesidad de hablar porque también sería cómplice y ganará algo de dinero extra. Entre los dos, utilizando unos palos de golf, lo enterraron. No muy profundo porque son palos de golf y el doctor se había lastimado la mano. Al terminar, el tonto se sube al carro y dice que eso estuvo mal, fue mucho trabajo y están hablando de una persona. Tal vez 10 millones de wons no son tanto. Para hacer corto el cuento, le darán 20 millones más y será lo último. Un trato justo para ambos. Al terminar, también lo acerca hasta la ciudad y luego de dejar a Yu Yeong en su casa, se separan. Por 10 minutos porque regresa para pedirle 20.000 wones más para el taxi. Cuando llegó su carro a reparar, nos enteramos que se quedó sin dinero. El arreglo costaba 4 millones y él tenía 3,5. Al menos no tendrá que preocuparse más por lo sucedido. Puede seguir adelante. Bueno, eso y la herida que le quedó. La plata la recuperará trabajando. La paz se había vuelto por 5 minutos, ya que el tonto regresó a pedirle 30 millones más, lo que será lo último y nunca más lo volverá a ver. Esta negociación forzada termina en que se los enviará a fin de mes a su cuenta y con Yu Yeong tomará distancia un tiempo, eso es lo mejor. Por cierto, la pareja que lo seguía esa noche aún lo hace. Una vez más, lo que estaba resuelto se complicó el día que le entregaron el carro, porque si fue un ciervo como él dijo, ¿por qué solo se dañó el capó y el vidrio? Tal vez saltó, dijo el mecánico en forma de broma, igual no es como que le importe. Pero esto le hizo entender al Dr. Chang que algo andaba mal con esto, y luego de recuperar la grabación que ya había tirado, lo confirmó. Ese hombre no iba pasando por la calle, alguien lo tiró del puente. Regresando al apostador, él fue a hacer el trámite del seguro, llevándose una gran sorpresa, porque el ejecutivo que está llevando su caso es el mismo que había atropellado a su padre hace unos días. El karma por haberle quitado 8 millones ese día le había llegado, porque no dejará pasar el más mínimo detalle en este extraño caso. Al menos en eso ya le llegó el karma, aún falta lo de su padre. El hombre le dice que hay algo muy extraño aquí, así que deben estudiar bien para saber si la aseguradora tiene que pagar o no, ya que no necesariamente parece un accidente. Para colmo, había un policía que lo estaba siguiendo, debido a que lo escuchó en el baño decir algo raro como que lo iban a descubrir si no se calmaba, y comenzó a investigar de a poco, confirmando primero su coartada en el restaurante y a ver por qué estaba haciendo los trámites de seguro exactamente al día siguiente que le habían dicho de la muerte de su padre. En la noche el chino fue a verlo por su pago. Llamar esto pelea sería hacerle un favor a él porque lo humilló. Ahora solo tiene una semana para pagarle. Si no, él le enviará esa grabación a la policía y se quedará sin nada. Un problema nuevo porque solo le quedan 16 días para pagar los 130 millones. El policía que lo seguía fue tras el chino para investigar qué estaba pasando con ellos y en su remolque se encontró con esa grabadora. Como te imaginarás, él lo notó y pensando que lo había enviado el apostador lo elimina, dándose cuenta muy tarde de dos cosas. Primero, que es un policía y segundo, que había una cámara sobre ellos. Ahora solo tiene un día para pagarle su parte porque sí o sí se tiene que ir para China antes de que lo atrapen, dejándolo con una sola opción. Después de todo, apresurar a los del seguro haría que se viera más sospechosa esta situación.
Vamos con el Dr. Han, quien descubrió que fue el tonto quien arrojó al señor desde el puente, y ahora que es inocente necesita la confesión de Yu Jeong para que solo le coloquen una multa por manejar borracho. De esta manera se quitará a este estafador de encima. Solo un detalle, Yu Jeong está con él. Si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del mundo. No habría manera de que justo supieran que alguien iba a pasar por ahí esa noche a esa hora. Por eso también fue que lo distrajo cuando iban a pasar por el puente. Entre los dos lo duermen como pueden. El tonto resultó ser solo un personaje. La realidad es que son una pareja de estafadores, que ahora tendrán que deshacerse de él. No pueden correr el riesgo de que los denuncie, especialmente ahora que tiene el número de su cuenta. En donde lo van a enterrar es un edificio abandonado que solían utilizar como guarida en la secundaria. Mientras excavaban, se reían de todo lo que había pasado, lo fácil y lo aburrido que fue engañar a un tonto como al Dr. Han, lo que le dio tiempo a él para despertar y escuchar cómo se reían de él, haciéndolo enojar tanto que no quiso escapar, prefirió vengarse de ella. Del enojo se le olvidó que había alguien más ahí. Esta vez el estafador no lo dejó ir, aunque le prometió 50 millones. Y no me lo vas a creer, pero ahí también estaba la pareja de fotógrafos documentando todo. No sé de dónde salió esto, pero tal vez Yu Jeong en el más allá recordó una vez que perdió la oportunidad de ser la portada de la escuela, debido a que había una chica más bonita según decían los demás. Del enojo y los celos la engañó para salir, dejándola a merced de 3 chicos. Esta víctima y estudiante resultó ser la doctora Lee, quien aún tiene pesadillas con lo que ocurrió esa noche, sin importar que fue ya hace más de 20 años. Luego de despertar entró a turno y tuvo que atender una emergencia de un hombre que sobrevivió a un incendio. ¿Y qué crees? Este era el estafador, a quien salvó gracias a que no dejó que le inyectaran morfina. Ella es una profesional en su trabajo, separa lo que siente cuando se trata de un paciente. Hubo un momento en donde alguien tenía un dolor tan fuerte que rompió una taza y le cortó la cara accidentalmente, y ella de una forma muy tranquila le explicó al hombre que no podía medicarlo siempre que quisiera, ya que desarrollaría tolerancia y las terapias le dolerán aún más si esto llega a pasar. Esto te lo menciono solo porque ella entiende lo que es sufrir realmente y no poder hacer nada para calmarlo. Al terminar fue a ver al paciente quemado, quien se identificó como Park Chae-young. Al escuchar su nombre ella quedó en shock porque no sabe si es la persona que conoció o puede ser simplemente una coincidencia, y para esto contrató a un detective privado. Él, utilizando los contactos que tiene la policía, busca el expediente de ellos dos, descubriendo algo terrible. Cuando era joven, Yu Jeong organizó unas citas ciegas con Park Chae-young, la cual fue bastante bien con la doctora Lee, hasta que los atacaron pasando por un callejón. Ahí fue cuando se la llevaron a la mala y se aprovecharon de ella en el edificio abandonado. Lo que le causó aún más trauma fue descubrir que Park Chae-young organizó todo esto, y ahora que lo volvió a encontrar, tal vez sea una señal para que pueda recuperar la paz. El investigador descubrió el paradero de los otros dos. Uno abusó de ciertas sustancias y se fue con el diablo. Sí, porque con Diosito no creo. El otro estuvo entrando y saliendo de la cárcel en varias ocasiones, hasta que descubrieron lo que había hecho de joven y bueno, lo molestaron tanto que también decidió irse con el diablo. El último que quedaba es Park Chae-young, quien está ahí, en su hospital, lo que le confirman que fue la persona a quien salvó, lo que es una locura y la frustra aún más, porque salvó a la persona que le arruinó la vida. Cuando iba a ir a confrontarlo, llegó la policía para investigar sobre su caso, ya que en ese edificio se encontraron a 2 personas más que no sobrevivieron. Con su testimonio aterrador se marchan para ver qué pueden encontrar allí en el edificio. En la mente de la doctora Lee cobraba venganza del último de sus victimarios. En la vida real, él solicitó la alta y le agradeció una vez más sin reconocerla, cosa que le afectó bastante, a tal punto que salió del hospital para exigirle que le pida perdón por lo que le hizo. A día de hoy no puede dormir tranquila por eso, pero como nosotros sabemos que no es Park Chae-young realmente, este tipo no sabe de qué habla ella y simplemente le causan gracia sus reclamos. Si no puede dormir, fácilmente se puede tomar una pasta para el insomnio, generando que la herida sea aún más profunda para ella.
¿Cómo terminó en un incendio el estafador?, te preguntarás. Luego de enterrar al doctor, fue con el chino para salir del país, porque resultó que la pareja de fotógrafos que seguía al doctor eran unos investigadores que querían confirmar una infidelidad, y pues como te dije, terminaron documentando todo su final, así que fueron con la policía y el estafador ahora es uno de los más buscados de todo el país. Y vamos a tener que retroceder un poco más. Ellos dos se conocieron en la cárcel, y como el estafador salió primero, le dijo al chino que lo llamara si quería ganar dinero rápido. Lo que él hacía era utilizar a Yu Jeong para armar escenas en donde descubría a su esposa siéndole infiel, y como en Corea esto es un delito, les exigía dinero para no denunciar. Así fue durante mucho tiempo con empresarios y demás. Incluso luego de terminar un trabajo iniciaban otro. En eso fue cuando dieron con el doctor, solo que esa noche el chino lo llamó para un trabajo con un muy buen pago. Sí, es el que estás pensando, eliminar al padre de Park Chae-young. Irónicamente, el estafador lo conocía, iban a la misma escuela, aunque él se graduó unos años antes. El punto fue que el plan falló, el señor no fue eliminado con el choque, y como el chino se encargó de esto, no lo aceptarán como accidente de carro y la aseguradora no pagará. Ahí fue en donde al estafador se le ocurrió sacarle plata al doctor. El resto del plan era hacerlo pasar como una desaparición. De esta manera también podrían pagar el seguro, aunque ya vimos que no funcionó porque lo encontraron. También cabe aclarar en este punto que la doctora Lee no sabe que Chu Jeong murió, y mucho menos que tuvo que ver con lo que le pasó esa noche. Regresando al medio presente, la policía encontró al policía eliminado, y entre las cosas del chino vieron la identificación del padre de Park Chae-young. Ahora sí o sí tiene que irse a China, y mientras que el chino llega por su dinero, Park Chae-young comenzó a practicar qué es lo que tiene que hacer, debido a que no puede dejar cabos sueltos, y menos con la evidencia que tiene. Cuando se encontraron, decidieron ir a un lugar mucho más privado, y en el camino se encontraron con todo el operativo que estaban armando para encontrar al estafador. El punto es que llegaron a un lugar donde estaban solos, y él le entregó una maleta llena de papeles para distraerlo y ¡pam! Falló el plan. Sin plata, el estafador y el chino no pueden salir del país, y viéndolo bien, el estafador siente que se parecen un poco, así que traicionó al chino para robar la identidad de Park Chae-young, iniciando con su ropa, el reloj y la identificación, dejando la suya en su lugar. De esta manera, cuando encuentren el cuerpo lo reconocerán a él y cerrarán su caso. El plan era perfecto porque prendería fuego al lugar. De esta manera iniciará en paz, y mejor todavía porque podrá cobrar el dinero del seguro para él solo. Aquí sí está el karma de lo que le hizo a su padre, y podemos decir que por lo que le hizo a la doctora Lee también. En ese edificio fue en donde se aprovecharon de ella. Lamentablemente el estafador calculó mal, y debido a una explosión quedó atrapado en los escombros en medio del fuego, lo que hizo que se generaran esas quemaduras, que de paso digamos que ayudaron a que las pocas personas que lo conocían como la doctora Lee pudieran reconocerlo. En casa comienza a estudiar para poder tomar bien su nueva identidad. La fortuna pareció sonreírle un instante, ya que al parecer el dinero del seguro estaba listo, aunque no para él. Su padre había dejado a otra persona en el testamento. Bueno, a otra persona no, le dejó el dinero a la iglesia como tal. Al salir se chocó accidentalmente con el detective, y este le tumbó el medicamento para el dolor. Nada raro, o eso parecía, porque la verdad es que todo esto formaba parte del plan de la doctora Lee. Lo principal era cambiarle el medicamento por algo que lo pudiera dormir. De esta manera estaría bastante débil. Al llegar a la iglesia le reclama a la hermana por su plata, ya que no se pueden quedar con lo que no les pertenece, pero sí pueden porque esta fue la última voluntad de su padre. Incluso dejó un audio para que legalmente fuese así. Al salir se encuentra con la doctora Lee, y enojado al ver que ni siquiera tiene el valor para decirle qué fue lo que supuestamente hizo, se toma el medicamento para el dolor y se va, con la promesa de que regresará por lo que le pertenece. El medicamento casualmente comenzó a hacerle efecto justo en el callejón en donde hizo el trabajo del señor. En eso llegó la doctora, y como sabe que aquí no hay cámaras, le confiesa la verdad. No es Park Chae-young, tan solo tomó su identidad, por eso ni siquiera sabe quién es ella. A lo que responde la doctora con que esto es una mentira. Hace un momento lo escuchó pelear por el dinero que dejó el seguro de su padre, viéndolo como el cobarde que es, que siempre huye de las consecuencias y de los actos que comete, al menos hasta
hasta el día de hoy porque está lista para acabar lo que comenzó. En eso llega su esposo para detenerla, ya que no vale la pena que arruine su vida por una basura como él, y entiende más o menos lo que siente, porque ella le había contado todo lo que le hicieron esa noche, y del enojo sabe que podría acabar con este tipo si dependiera de él, por lo que trata de apelar a la lógica. Él es una basura que no tiene nada, ya lo perdió todo, y en su lugar ella es una doctora con un futuro brillante y que se ha esforzado para llegar ahí, así que perderlo por una basura como esa no lo vale. De todas formas, sí le da unos cuantos golpes para dejar toda esa frustración acumulada que sentía. Tú dirás, el karma no llegó de su mano porque no le hizo nada a ella, y tienes razón, por ahora. Siguiendo con la investigación, la policía notó que su declaración no coincide con la forma en que lo rescataron, ya que él dijo que estaba amarrado en una silla, pero los bomberos dejaron muy en claro que estaba bajo unos escombros suelto, así que tienen suficientes razones para detenerlo. Lo malo para él fue que logró escapar al enterarse de que lo necesitarían en la comisaría. Buscando sus cosas para llevarse algo, encuentra un folleto de su vieja escuela, entendiendo todo lo que había pasado. Y es que si bien él no tocó a la doctora Lee, sí tuvo la idea de que otros se aprovecharan de ella. Fue su culpa lo que le pasó. Esta casualidad tan solo lo hizo reír, porque qué probabilidad había de que esto pasara. Como te había dicho, tuvo la mala suerte de escapar. Sí, escuchaste bien, mala suerte, porque justo hoy se cumplía el plazo de los 30 días que le dieron los prestamistas, los cuales llegaron por él en ese instante. Al esposo de la doctora Lee le solicitaron un último trabajo. Literalmente, con este se despide de la banda a la que le debía dinero, y como regalo por tantos años de trabajo le dan un Rolex. Ya te imaginarás para dónde va esto. El estafador terminó allí en sus manos, y aunque trató de explicarle que no es Park Jae-young, no logró convencerlo, especialmente porque sabe el dolor que le causó a su esposa y que es un cobarde que diría cualquier cosa para salir de ahí. Y de todas formas, ¿quién mejor que él para terminar con el hombre que causó este dolor? Así es, ella tuvo la idea y su esposo la llevó a cabo por cosas que se le salían de las manos. De una forma u otra, este sería su último trabajo. Sin saber lo ocurrido, la doctora Lee por fin pudo descansar en paz. Al final, las 5 personas que le habían hecho daño dejaron este mundo. La paz y la tranquilidad que tanto quiso llegaron de golpe y sin saberlo. Incluso cuando el detective privado fue a verla con un último dato, ella no quiso verlo. Dejó todo atrás con esta paz. Este documento era el que probaba que ese hombre no era Park Jae-young. Como te dije en un principio, nunca sabrás cuáles son las decisiones que te llevarán a un mal karma. Y si no quieres que un mal karma te llegue a ti, suscríbete. Quién sabe de qué te pueda salvar más adelante. ¿Qué tal sin saberlo yo te doy mi asiento en el bus? O tal vez te quito el lugar porque estaba de mal humor, quién sabe. Yo que tú mejor me suscribo. Sin más que decir, se despide Popoki, recordándote que todas las acciones tienen consecuencias, así sea a largo plazo, enviándole un saludito a los miembros del canal y recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video, que aquí entre nos está quedando muy bueno. Puedes mirar este otro mientras tanto. Hasta la próxima.